Hola, ¿qué tal amigos televidentes? El profesor Manuel Martínez y quienes habla Mario Agustino les damos la bienvenida a otra edición de Desafíos de la Mente. Y hoy con un verdadero desafío, ya que vamos a tratar un tema sumamente misterioso y se trata de la civilización maya, esos muchos misterios que alberga. Para ello tenemos hoy como invitado al profesor Alberto Hagar, arqueoastrónomo, quien nos va a informar sobre una cantidad de investigaciones que él ha llevado a cabo recientemente y que tienen que ver con la geometría sagrada de los mayas. Así que bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, don Mario. Seguro que lo vamos a bombardear a preguntas a lo largo de la exposición, porque sabemos que tiene un curso hecho completísimo, que abarcaría muchas horas. Sí. Lamentablemente en la televisión solo tenemos esta horita, pero que la vamos a aprovechar lo más posible. Así que, muchísimas gracias. ¿Por dónde empezamos? El desafío, aquí tenemos una fotografía que de... nos explique quiénes son los mayas, qué es la civilización maya en sí. Bueno, esa es una de las preguntas más polémicas, de hecho, ¿no? Hay tendencia a creer que maya es una raza y no la ves como tal. Una raza. Una raza, sí. Maya es un nivel de conciencia. Que diferentes grupos, que algunos se llamaban itzaes, otros se llamaban polcanes o cabezas de serpiente, diferentes nombres, se unifican en torno a una civilización que tiene un nivel de conciencia llamado maya, que textualmente significa indoloro, no dolor. Hoy estamos viendo que el planeta lo hemos enfermado, la humanidad está prácticamente en dolor, y es cuando nosotros debemos virar nuestra atención hacia cuál es el legado que nos dejan los mayas, o sea, cómo podemos nosotros pasar por un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que nosotros podamos obtener de las experiencias y del legado que nos dejaron altamente codificado para poder nosotros accesar al maya, al nivel de conciencia del no dolor. O sea que toda la información que obtenemos está a través de códigos. Sabemos que algunos se han destruido, como los códigos que se dice que han sido quemados. Otros dicen que están bien guardados en algunos lugares secretos, ¿no? Efectivamente, ahí hay prácticamente la certeza de que la gran mayoría de los códices de este acervo, estas grandes bibliotecas, tomando en consideración el tamaño del imperio maya, deben estar muy bien escondidas en manos de los que se la llevaron en esa época y que las deben tener 9 pisos allá guardados en Roma. Aparte de eso tenemos las traducciones que han hecho los sacerdotes, como el Chilam Balam o el Popol Vuh. Efectivamente, son libros fantásticos. El caso del Popol Vuh, que textualmente significa libro de los eventos, Popol Vuh, hay la versión, es el equivalente a la Biblia en lo que es en la tradición judeocristiana actual. Nos habla del Génesis, ahorita más adelante vamos a tocar una parte interesantísima, y de ahí partimos a lo que son los Chilam Balams. Chilam Balams, en lengua maya, chi quiere decir boca, lam equivale a autorizada celestialmente, es una palabra un poco compleja, y Balam es el apellido de la familia y del último sacerdote que se encargaba en esa época, cuando estudiaron los españoles, de transmitir la tradición. Esto es la boca autorizada a hablar de las cosas celestiales de apellido Balam, de la dinastía de los Balam. Ellos tenían familias dedicadas a la matemática, familia dedicada al cosmos, familia dedicada al entendimiento de las cosas. Aparte de esas obras escritas que nos han quedado, tenemos los monumentos, como el que estamos viendo ahora, ¿no? Que nos transmiten a través de su geometría, sus medidas. ¿Qué nos podríamos decir acerca de eso? Ahí es muy importante porque ellos previeron el paso del tiempo, el mensaje. Ellos, como guardianes del tiempo, pudieron ver a futuro que nosotros íbamos a ser la generación del dolor. Y ellos se tuvieron que asegurar que este mensaje pudiera permanecer para la posteridad.
Pero hoy, inclusive con la tecnología de hoy en día, ¿cómo podemos nosotros dejar un mensaje expuesto a los elementos naturales que pueda ser leído dentro de 2000 años? Habrá quien diga, no, pues lo imprimimos en acero. No, el acero al rato o se oxidó y si es inoxidable lo convierten en una espada. Si lo dejas en oro, dicen, bueno, en oro lo hacen joyería y enseguida de alguna forma u otra. La única forma que podemos dejarlo es en las piedras. Las piedras, ¿por qué? Porque la gente en la ignorancia general que pueda existir, especialmente en las eras de barbarie, en las eras vulgares, como se conoce la que estamos viviendo actualmente, la piedra no importa, no les interesa. Hay un pasaje interesante bíblico donde le preguntan a Jesús, le preguntan, y tú nos hablas hoy, ¿verdad? Y cuando tú no estés, ¿quién habla? Los apóstoles. Y cuando los apóstoles no estén, las piedras van a hablar por mí. Entonces, hoy estamos hablando que la profecía esa que salió... Hay una similitud con la pirámide de Egipto también. Exactamente. En el caso de la pirámide de Egipto y la imagen que estamos viendo del castillo de Chichén, el que resultó uno de los ganadores en las 7 maravillas del mundo, comparten un talud idéntico, que es de 51-51. Prácticamente es la inclinación. La inclinación, exactamente. Esa es otra de las grandes Es la misma inclinación que las pirámides de Keops. Efectivamente, son 52 grados. ¿Qué es aquí la pregunta, como platicábamos hace un rato? ¿Quién decide que Chichén Itzá tiene que tener 9 basamentos? ¿Quién decide que tiene que tener un talud de 52 grados de inclinación? ¿Quién decide que en Sibichaltún debe ser 48 grados o 55 en Cobao o en Uxmal 59? ¿Es producto de un buen gusto o es producto de una astrociencia exacta que dicta cómo deben de construirse de conformidad a aquellos 7 astros factibles de ser vistos desde la Tierra sin uso del telescopio, que son el Sol, Mercurio, Venus, Luna, la Tierra no cuenta porque es el punto de observación, Marte, Júpiter y Saturno? Eso nos lleva directamente al hecho de que son 7 días de la semana los que se utilizaron para crear el universo. Y estos 7 días de la semana llevan el nombre de cada uno de estos. O sea, para los mayas también hablan de 7 días de creación del universo. Los mayas manejan una cuenta que es de trecenas, 13-20. ¿Qué es lo que sucede? Como guardianes del tiempo, ellos logran captar que proveniente de Hunahpu, que textualmente significa el que otorga la medida única, todo el universo obedece a una estética. Esa estética está basada en una medida que es la proporción áurea, 1.6, y resulta que aún el tiempo en el calendario Tzolk'in tiene una relación 13-20, que es el número más cercano a 1.6. O sea que hasta en el manejo y la cuenta del tiempo, ellos tuvieron en consideración la estética del universo y la medida única que otorga Hunahpu. Para los mayas no hay un nombre para Dios. Hay la confusión de que ellos le tenían dado un nombre y de que eran además politeístas. Los mayas no eran politeístas, eran monoteístas. Y de la misma forma que las religiones o católicas, por ejemplo, que tiene un santo para cada día del año, nosotros podemos confundirnos en 2000 años al entrar a un templo o al mismo Vaticano y ver que ahí tenemos estatuas para cada uno de ellos. Podemos decir, bueno, los católicos eran politeístas, pero no es así. Los mayas, inclusive hoy hablando con los elders, los chamanes, el preguntarle el nombre de Dios, ellos dicen, el nombre de Dios es, inhalan y exhalan, dicen, este es el nombre de Dios, ni se pronuncia ni se escribe. Ahora bien, tú quieres entrar en un contexto de estudio, tenemos que accesar un lenguaje universal, que es la geometría. Justamente. ¿Sí? Y ese es Hunahpu. Y junto con la geometría, la matemática, que fue en realidad lo primero que se descubrió de los mayas fue el sistema numérico, que es maravilloso, ¿no? Sí. Las estelas. Ahí tenemos... Y cómo se sacó ese paralelismo con el calendario que nosotros usamos. Por ejemplo, ellos dicen que iniciaron su cuenta en el 3114, un 13 de agosto del 3114 antes de Cristo. ¿Cómo se pudo obtener la coincidencia con nuestro calendario? Bueno, ahí lo que sucede es que cuando dicen que la civilización comienza en el 3113, es como decir que la civilización
moderna comenzó cuando el hombre pisó la luna. No, no, no. O sea, si llegó a la luna es porque tenía una tecnología previa. O sea que si ellos inician un calendario tan exacto y tan complejo en el 3113, quiere decir que antes, mucho antes, ya tenían cientos de años de experiencia de observación. Pero es posible que haya ocurrido algún evento importante, como en el caso de la civilización occidental, se tomó el nacimiento de Cristo para empezar a contar. Sí hubo ese evento, y ese evento... ¿Y cuál podría ser ese evento? Ok, ahí hay una clave muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Está difícil. Porque esa cuenta que marca del 3113, 3114 al 2012, nos dan los 5125 años que marca el quinto sol, de los cuales ellos aseveraban que eran la raza bañada por el quinto sol y el fin de la era. Pero ¿quién es ese quinto sol? Porque los años mayas son muy diferentes a los años nuestros, ¿no? Ellos tienen dos tipos de años, tienen dos cuentas. Los años son más cortos en los mayas. Bueno, los años del pulso vital son de 260 días, pero sí entendían y comprendían perfectamente el ciclo de 360 con... Pero los 5.125 de que hablamos es basado en 260 días. Sí, si lo podemos transportar. Si lo transportáramos, sería en X número de solquines. Solquines. ¿Verdad? Sí. Lo que sucede ahí es que ellos basaban su cuenta partiendo de un día como base, luego 20 días, que es un winal, tenemos los tunes, los catunes, los bactunes, y se va multiplicando la cuenta. Pero hay un momento en la cuenta, en tercer nivel, en donde se embonan los calendarios. El caso del calendario Tzolk'in se embona con el calendario Hab, porque es inseparable el pulso del universo y los 360 y tantos días que dura el planeta en girar alrededor del Sol. Lo que sí ellos tenían muy claro es que a su vez nuestro sistema solar gira en torno a un Sol central, y ese periodo es conocido como el año galáctico, y que su duración es promedio 26.000 años. Ahora, ¿cuál es el evento? Volviendo a la pregunta, ¿cuál es el evento que detona el inicio del calendario? Hay registros no solamente de los mayas, sino de pueblos asiáticos, particularmente en China, en donde nace Venus. Venus. Pero ¿cómo es posible que nazca Venus? No es que nazca Venus. Si echamos en reversa del año 2012 hacia atrás en grupo de ciclos y grupo de ciclos, vamos a llegar a un momento en que el fenómeno que sucede y que ellos observan se va a repetir o está programado para repetirse nuevamente en el 2012, y que sucede cada 11.4 años, que son los arrebatos de humor, podemos decir, solares. De los ciclos solares con las manchas. Y justamente ahora coincide en el 2012 con el máximo del ciclo 24. Efectivamente. Eso 24 para la ciencia astronómica actual, ¿no? Los mayas le llamaban la era de la guacamaya solar, con el rostro solar, según Chilam Balam. Y entonces ellos asociaban la observación de las flamas solares, observaban que tenían la forma de las guacamayas y la consecuencia misma que tienen con la raza humana, directamente con el sistema endocrino. Si nosotros echamos para atrás, vamos a ver que, ocasionado por un desorden a nivel del ecuador del Sol, un desorden en los meridianos, en los gajos electromagnéticos, se produce un corchamiento que, en pocas palabras, causa un cortocircuito, un campo magnético que choca y vienen las explosiones solares. Este grupo de explosiones solares eventualmente va a llegar a culminar, como en 2012, lo hizo en 3113, y que ocasionó que Mercurio y Venus alterasen sus ejes de rotación, la Tierra altere su eje de rotación, y el caso de Venus, al tener en la parte de arriba superficies gaseosas o con hielo, puede ocasionar que al virarse el Sol por un tiempo en lo que se derrite, esté pegando y esté funcionando como un estrobo que lanzaba 10 veces el tamaño de luz que lo tienen. Ellos lo registran y dicen, aquí comienza la cuenta. Y la cuenta inicia en las 584 revoluciones que tiene el planeta alrededor del Sol. Y ahí se arranca la cuenta y lo calculan cuando vuelve a suceder otra vez. Siempre hay una sincronicidad con las actividades solares. Efectivamente, perfecto. Además, el Sol cada 11 años cambia su polaridad de polo sur a polo norte, de la parte magnética, ¿no? Claro. Pero en este caso también hasta coincide, contando con nuestro calendario, y en eso yo creo que Manuel Martínez está muy enterado de la parte numérica,
coincide con la fecha que da un 11. El 11, ¿qué importancia tiene el 11 dentro de la cultura maya? Bueno, el 11 está entendido como un número de transición completamente. Los números asociados tradicionalmente en la cosmovisión maya al 11 son números para eventos, para acontecimientos. Y empezando a escarbar en este fantástico libro tuyo que tienes, va confirmando lo que esta gran civilización ya tenía por entendido, que el número 11 es un trigger, es un gatillo, es un detonante, y los números y fechas asociadas con esa cifra son de suma importancia, sobre todo cuando se trata de cambios que competen a la colectividad, a nivel de raza humana, ¿no? Eso lo dicen los mayas. Eso lo trabaja la numerología de los mayas, que no es muy fácil encontrar entre los ancianos mayas quien todavía lo trabajen. Sí lo hay, pero no es muy común. Y vamos a observar el número 11 como un número detonante. Así que es bien significativo eso. Sí. Entonces, en cuanto a los otros periodos de tiempo, por ejemplo, 260, el 365 días, a los cuales se agregan 4, ¿verdad? En el ciclo maya. Sí, se le llaman Wayep y son las fechas de ajuste o días fuera del tiempo. Fuera del tiempo. Sí, porque la rotación no está exacta. Tiene el claro, porqué, sí. ¿no? En nuestro calendario también hay que corregirla. Exactamente. Cada tanto. Entonces, pero a la vez ellos buscan un múltiplo del 260 y 365 días, ¿no? Que da 18.980 días. Es efectivamente, otro ciclo. Sí, son multiplicaciones, son progresiones casi geométricas. Es como si fueran engranajes que van. Son engranajes, efectivamente. Ahora hay una duda que yo tengo sobre cuando se habla del ciclo largo que nosotros conocemos como la precesión de los equinoccios. Se dice que todo el sistema solar se traslada en la galaxia y que en determinado momento se acerca más a su centro. En ese aspecto yo veo una discrepancia con la ciencia actual de la astronomía, en el cual se dice que la vuelta a la galaxia son de más de 200 millones de años y que gira con toda la galaxia, más bien que se traslada. Porque otro de los detalles que se pronostica ahora es que la Tierra va a recibir un impulso del centro de la galaxia al alinearse, o sea, al pasar por el plano ecuatorial, digamos, de esa galaxia. Efectivamente, ¿no? las eclipses. En ese sentido, sí, la Tierra y su sistema pasan por ese plano, pero ¿hay alguna evidencia de que pueda acercarse o alejarse del centro o tal vez hayan sido mal interpretados? Sí, yo creo que hay una mala interpretación. No es que el sistema solar nuestro gire alrededor de la galaxia, ¿no? La galaxia es gigantesca, claro. No hay tiempo para eso. Sí. Lo que sucede es que se habla de un sol central, que es un sol central Alcione, que puede ser inclusive un sol mítico, claro. Pero supuestamente está ubicado como una de las estrellas dentro de la constelación de Pléyades. Son la base de la cosmovisión de los mayas y de muchas otras culturas también, las eternas novias de Orión. Sí, entonces, pero definitivamente ellos conocían el ciclo de precesión. Totalmente. Que es en realidad el movimiento del eje terrestre a través de 25.000 años. Sí, efectivamente. Ese año galáctico lo tenían súper claro y la cuenta la tienen desde el 3300 hasta el 2012 como una de las 5 fracciones, una rebanada de una pizza de 5 partes. ¿Sería la cuenta larga esa? Es la cuenta larga. 584.285. Que termina con el último catón. Fue contada a partir del 3114 o 113, ¿no? Efectivamente. Con una precisión tan grande es como decir el 13 de agosto realmente. Y también hay esa precisión para mencionar el 21 de diciembre del 2012. Sí, son los solsticios. Ellos tenían claro. sus 4 backups, estaban ubicados a los 4 extremos, que son 2 equinoccios y 2 solsticios. Y justamente el solsticio de diciembre es cuando el Sol está más cerca de la Tierra. ¿Y por qué dice 21-12 del 2012? ¿No hubiera tenido más sentido, no sé, desde un punto de vista, que fuera 21-12 del 2112? En este caso,
el calendario y la cuenta gregoriana no aplica. No aplica en absoluto. No aplica porque es una cuenta de ritmo y pulso del universo, en este caso, ¿no? Que es en base a 260 y grupos de 260 que se va a los números de solquines. Por ejemplo, te dicen los mayas, en la cosmovisión el anciano te dice, tú vas a nacer a los 52 años. 52 años gregorianos, pero te dice son 73 solquines. Ni siquiera te va a mencionar el año gregoriano, te va a decir, tú naces en tus 73 solquines. Entonces, ese grupo de solquines se va haciendo cada vez más grande, agrupando hasta que llega. Porque fíjate qué curioso, cuando dices 21-12 del 2012, te da el número 11. Da el 11, detonante, ¿sí? Da el detonante 11, es el número 11. Y ellos se sentían, ¿no? Realmente gobernados por la fecha de nacimiento. Oh, ese es un tema apasionante, También porque tiene que ver con la numerología. Claro, es un hecho, ¿no?, de que nosotros nacemos quintados con nuestros nombres, ¿verdad? Quintados, ¿qué quiere decir con quintados? Un quinte es un sello que tenemos ya de nacimiento. En el caso particular de un servidor, la traducción de mi apellido es tallador de piedras. Y por muchos años yo desde pequeño pensaba yo que podía yo hablar con las piedras. Y ahí los amigos decían, ¿no? al fin sí, porque las piedras son las que hablan ahora. Claro, las piedras hablan. Las piedras están hablando gracias a los progresos en el estudio de esas dimensiones, de las mediciones más exactas. Vamos a seguir hablando de todos estos detalles que son maravillosos de esta cultura, después de una pausa que tenemos ahora, comercial. Y cuando volvamos vamos a indagar en realmente muchos misterios que existen dentro de lo que se llama el castillo o el templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Enseguida regresamos.